Es posible que estés hasta cansado de tanto escuchar la palabra base de datos, siendo programador tú o siendo desarrollador web. Y al final ni siquiera te dicen para qué los puedes utilizar. Pues hoy ha llegado el día en que lo sabrás. Ahora, tú como programador, puedes preguntarte para qué me puede servir como programador una base de datos. Pues yo te digo, una base de datos puede servirte como un almacenamiento persistente de datos. O sea que los programas necesitan un lugar seguro para guardar la información, tanto la información que generan como la información que reciben. Una base de datos proporciona ese almacenamiento, ese guardado de la información, asegurando que los datos no se pierdan si el programa incluso se cierra o produce algún fallo. Tú quieres tener esa información siempre guardada y eso es lo que lo logras a través de las bases de datos. También te permitirá tener un acceso eficiente a los datos. Los programadores pueden escribir consultas para buscar y recuperar datos específicos de forma rápida y precisa. Esto es esencial para aplicaciones que requieren procesar grandes cantidades de información. También te permiten las bases de datos tener una integridad de los datos, porque en las bases de datos se implementan mecanismos para poderte garantizar la consistencia y la integridad de los datos. Es decir, que aunque tengas dos nombres iguales de una persona, sepas cómo identificarlas. Así se evita la duplicación de información, los errores y la pérdida de información. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Un programador que desarrolla un juego puede utilizar una base de datos para almacenar el progreso de los jugadores en dicho juego, sus puntuaciones más altas, es decir, los niveles desbloqueados y otros datos relevantes. Y es ahí donde te puede servir de mucho una base de datos. Ahora, si eres desarrollador web, ¿cómo puede utilizarse una base de datos? ¿En qué te puede ayudar? ¿En qué te puede servir? Bueno, los desarrollos de sitios web dinámicos, es decir, los que no son una landing page, una única página ya, no, sino que tienen muchas páginas, tienen mucha información, reciben y generan información. En este tipo de web dinámicas, las bases de datos permiten crear sitios web que muestran contenido personalizado y que pueden cambiar en función de las acciones de cada usuario. En pocas palabras, las bases de datos te pueden permitir que tú presentes cierta información a un usuario y una diferente a otra en tu propio sitio web. Por ejemplo, un sitio de comercio electrónico utiliza una base de datos para almacenar la información sobre los productos, sobre los usuarios y sobre los pedidos. Ahora, ¿en qué también te puede ayudar una base de datos como desarrollador web? En la gestión de contenido. Los sistemas de gestión de contenido o CMS por sus siglas utilizan bases de datos para guardar y organizar el contenido de un sitio web como páginas, como imágenes y publicaciones de un blog. Las bases de datos como desarrollador también te pueden ayudar en el desarrollo de aplicaciones web. Las aplicaciones web como las redes sociales y las plataformas de correo electrónico dependen en gran medida de las bases de datos para almacenar y gestionar, o sea, administrar la información de los usuarios. Un ejemplo, un desarrollador web que crea un sitio web de noticias podría utilizar una base de datos para almacenar los artículos, los comentarios de los usuarios, las categorías y las etiquetas de dichas noticias. Ahora, en resumen, las bases de datos son herramientas fundamentales para la creación de software y el desarrollo de páginas web, ya que permiten almacenar, gestionar y recuperar información de forma eficiente y segura. Tanto los programadores como los desarrolladores web usan las bases de datos para crear aplicaciones,
y sitios web más robustos y funcionales. Por supuesto que no lo puedes saber todo. Es posible que solamente el hecho de que tú seas un programador o un desarrollador web ya te supone una gran tarea. Y sumado a la información y el tiempo que requiere aprender a manejar, a dominar, a utilizar una base de datos, es muy importante. Pero, sin embargo, aún así, yo te recomiendo que por lo menos sepas lo básico de cómo administrar una base de datos, o por lo menos que llegues a conocer cuáles son las consultas, las acciones, las funciones que más se utilizan en la administración de las bases de datos. Pero recuerden que la mejor manera de predecir el futuro es programándolo.